Buen día para todos. El día de hoy en clase de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas veremos Historia de Colombia, parte 3. El siglo XX en Colombia. El siglo XX en Colombia comenzó con el periodo conocido como la Regeneración y con la Constitución de 1886, porque marcaron buena parte de la historia nacional durante este siglo. Cronológicamente comenzó con dos acontecimientos importantes: la Guerra de los Mil Días, producto de la Constitución regenerada de 1886, y la pérdida de Panamá en 1903, como una de las consecuencias de esta Guerra de los Mil Días. Al periodo comprendido entre 1886 y 1930 se le denomina la República o la hegemonía conservadora, porque se crearon las circunstancias apropiadas para que este partido gobernara el país prácticamente solo. Con la modernización capitalista aparecieron las grandes fábricas y con ellas el crecimiento de las ciudades, la aparición de nuevas clases sociales, los obreros y los movimientos de protesta. La Guerra de los Mil Días fue una guerra civil que afectó a Colombia y a Panamá entre 1899 hasta 1902. Entre sus antecedentes encontramos división entre conservadores y liberales causadas por hegemonías y discriminación partidista. También encontramos una crisis económica producida por los bajos precios del café y problemas sociales que existía a partir de un rencor entre familias por pasado violento partidista. Esto llevó a una guerra entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, en la cual vencen los conservadores y llevan, a partir de los tratados de Neerlandia y Wisconsin, a una serie de consecuencias como el surgimiento de guerrillas liberales, la muerte de más de 100.000 colombianos, una fuerte crisis económica y una permanencia entre el odio que hay en los partidos. Una de las consecuencias más significativas va a ser la separación de Panamá en el año 1903, porque producto de la confrontación civil que había en Colombia, los Estados Unidos aprovecharon este contexto para aprovechar el inconformismo de los panameños liberales que habían sido derrotados en la Guerra de los Mil Días. Esto posibilitó que las élites liberales panameñas, en compañía y en apoyo de los Estados Unidos, decretaran o declararan una independencia de Colombia. Panamá. Desde la segunda mitad del siglo XIX, varias naciones se fijaron en la provincia colombiana de Panamá, con el deseo de hacer un canal que comunicara el océano Atlántico con el Pacífico. En 1881, el francés Ferdinand de Lesseps comenzó su construcción, pero fracasó. La situación que generó la Guerra de los Mil Días hizo que intentos por proseguir las obras del canal se paralizaran. Entonces Estados Unidos intervino presentando un proyecto al Congreso colombiano relacionado con la construcción del canal, pero con condiciones tan desventajosas que fue rechazado. Estas circunstancias fueron aprovechadas por los separatistas panameños para proclamar su independencia de Colombia con el apoyo militar de Estados Unidos el 3 de noviembre de 1903. En la parte inferior podemos identificar la bandera de Colombia y un libro que es sumamente recomendado para entender este contexto de la historia en relación a la pérdida de Panamá, el cual es El Panamá colombiano en la repartición imperialistas, de los profesores Renan Vega, Sandra Jáuregui y Luis Carlos Ortiz. Este periodo, denominado como la hegemonía conservadora, se caracterizó por los siguientes gobiernos presidenciales: el gobierno de Manuel Antonio San Clemente hasta el año 1900, José Manuel Marroquín hasta 1904, Rafael Reyes hasta 1909, Carlos Eugenio Restrepo hasta 1914, José Vicente Concha hasta el año 1918, Marco Fidel Suárez hasta el periodo que va a 1922, pero él habría de renunciar en el año de 1921, Pedro Nelo Ospina hasta el año 1926 y Miguel Abadía Méndez hasta el año de 1930. En este último periodo de Miguel Abadía Méndez se daría la masacre de las bananeras. Fue una situación donde cerca de 20.000 trabajadores de la United Fruit Company se declararon en huelga para presionar un modesto pliego de peticiones.
Al estallar la huelga, el gerente envió un telegrama urgente al presidente Abadía, quien por medio de su ministro de Guerra ordenó al general Carlos Cortés Vargas el control de la zona. Después de intensas negociaciones, la huelga terminó bajo una lluvia de balas del Ejército Nacional, lo que produjo un número incierto de obreros muertos. Tras este periodo y tras las denuncias que haría Jorge Eliezer Gaitán de la masacre de las bananeras, el Partido Conservador quedaría sumamente desprestigiado. Esto daría inicio a partir de 1930 a lo que se conoce como la República Liberal, en la cual se daría un proceso de transformaciones de corte liberal y de reformas a la Constitución conservadora producto de la regeneración desde el año de 1886. Los gobiernos de la República Liberal serían el gobierno de Enrique Olaya Herrera, que iría del 30 al 34, de Alfonso López Pumarejo, del 34 al 38, el de Eduardo Santos, de 1938 al 42, y nuevamente el de Alfonso López Pumarejo, que sería electo presidente para el periodo de 1942 a 1946. Sin embargo, él estaría renunciando en el año 1945 por presiones. Esta república liberal se daría en parte por las manifestaciones lideradas por Gaitán fueron frecuentes, algunas de ellas famosas, la Marcha del Silencio y la Marcha de las Antorchas. En enero del 48 presentó un memorial de agravios en el que denunciaba la violencia oficial y vetaba a algunos ministros. Más tarde llamó a la resistencia civil. Todo esto dentro del contexto de la presidencia nuevamente conservadora de Mariano Ospina Pérez. El 9 de abril de 1948, Gaitán cayó asesinado y casi inmediatamente se levantó la cólera de la masa seguidora del caudillo. El asesinato planteó una inmediata crisis en el gobierno. Varios sectores pidieron la renuncia presidencial, pero este se negó. Solo en ese día en el país murieron más de 1.500 personas. La muerte de Gaitán recrudeció la violencia y marcó pautas para los siguientes años. Se tomaron medidas para controlar de nuevo el país, persiguiendo a quienes habían participado en el levantamiento, y la violencia se volvió más oficial y a nivel nacional.